Unha das novidades que atopamos aquí na feira é esta, unha máquina expendedora de leite. Falamos con José. Hola José, explícanos o funcionamento da máquina para empezar. Sí, bien, bueno, es una máquina muy sencilla, es una máquina que expende leche fresca directamente del ganadero. O sea, el ganadero tiene la posibilidad de vender su producto directamente de su explotación, su leche con su marca, directamente de la explotación al público, al comprador directamente, ¿no? Entonces esta es la herramienta que tiene él para poder comercializar. Ahora vamos a hacer una demostración más o menos de cómo va la máquina, es muy sencilla. Entonces, bueno, pues echamos la moneda, se saca la botella vacía. La botella, bien, la puede comprar el señor, la persona que compra la leche, bien la puede comprar en el expendedor de botellas o se la puede traer de casa. Normalmente se trae de casa. El 80% de las personas que compran leche en este tipo de expendedores la traen de casa. Suelen ser botellas de 2 litros, de 5 o de litro, ¿eh? Entonces, bueno, pues el funcionamiento es sencillo, se pone la moneda. ¿Canto custa unha botella? 1 litro, 1 euro. Sí, 1 litro, 1 euro. Entonces, la máquina suele estar más o menos, la leche está entre 2 grados y 3, fría. Entonces se abre la puerta, saldrá allí el expendedor y automáticamente sale la leche fresca. Bueno, no lo podéis apreciar ahora, pero bueno, la leche ahora mismo está saliendo a 2 grados de temperatura. Se va a llenar la botella. Hay que ponerla un poquitín inclinada porque es leche fresca, es leche directamente, está recién ordeñada, es leche directamente del ganadero. Entonces trae beneficio para os gandeiros, ¿no? Bueno, sí, es una posibilidad grande que tiene el ganadero, de poderse, por lo menos, vender su producto y ponerse un precio. En fin, es una herramienta interesantísima. Ahora vamos a ver cómo se limpia el circuito también. Ahora está haciendo una limpieza cada vez que coge leche, ¿ves? Limpia todo el circuito para que no haya ningún problema de contaminación ni nada, ¿eh? Aquí también vais a ver cómo es por dentro el ganadero. Este es el tanque que tiene el ganadero en su casa, el cual lo llena, lo trae para aquí. Entonces conforme se va gastando el tanque, va mandando señales. Voy a quitar esto. Va mandando señales al teléfono móvil, le manda mensajes, ¿eh? Cuando falta 80 litros, cuando falta menos, hasta que llega a agotarse. Entonces el ganadero siempre tiene la posibilidad de consultar y llamar incluso a la máquina para saber cuántos litros hay para prepararse para traer otro tanque, ¿no? Sí, ahí dentro es una cámara frigorífica. Y bueno, nada más, tiene su balanza, su báscula. Y bueno, vuelvo a repetir, es una de las soluciones que tiene hoy el ganadero, pues más que nada, pues de venderse su producto. Sí, eso es imprescindible, vamos. Ahora en la situación que están los ganaderos de leche, pues bueno, esta es una oportunidad que tienen, y es así de sencillo. ¿Tienes algún xa por Galicia? No, vamos a entregar esta posiblemente en julio. Ahora están en proceso de los permisos y el tema de pasteurización, porque el ganadero tiene que comprarse una pasteurizadora. O sea, la leche se tiene que vender simplemente pasteurizada. Una vez se pasteuriza, pues bueno, ya tiene su licencia para poder vender leche al público. Y luego pues buscar una ubicación acorde o cercana a su explotación para que pueda traerse su leche cuanto antes mejor, porque siempre estamos hablando que es leche fresca, es leche recién ordeñada. O sea, el comprador, cuando compra esta leche, pues tiene que estar informado, él lo sabe, que va a ser leche recién ordeñada, hará horas que la han ordeñado y es directamente del productor, que produce la leche, claro. E esperades que teñan boa aceptación de cara ao público? ¿Cómo? Perdón. Que teñan éxito de cara ao público. Sí, hombre, claro, tendrá un éxito. Ten en cuenta que ya tenemos máquinas en Cataluña, hay máquinas en el País Vasco, hay máquinas en Santander, ahora vamos a poner también en Vitoria, o sea que tiene una aceptación muy grande, sobre todo lo que es la cornisa cantábrica,
Ten en cuenta que hay mucha cultura de beber leche fresca en esas zonas. Entonces, pues el comprador pues aprecia mucho este producto porque no lo pueden encontrar en ningún sitio. O sea, leche fresca la pueden comprar en algún lado, ¿no? Pero leche fresca recién ordeñada y que procede es de ese mismo vaquero, porque el que compra esta máquina tiene su marca, es ese mismo vaquero, o sea, no está mezclada esa leche, es directamente del ganadero, ¿no? Entonces esa leche es muy difícil encontrar. Es como antes, ¿no? Que cuando éramos pequeños pues nos solían mandar a la vaquería a por la leche. Entonces esto es igual. Esto es lo mismo, pero en moderno, con todas las garantías que tiene hoy en día y pues el tema este de comercializar la leche. Bueno, pues moitas gracias e moita sorte. Gracias a vosotros. Venga, chao.